Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? Yo recién pude ingresar. No que el ejercicio 4 de la semana pasada, si alguien lo hizo, es para saber si lo pueden mostrar, porque un compañero está pidiendo o está consultando sobre ese ejercicio, que teóricamente los que habían entrado a la sala 4 lo tendrían que haber hecho, ¿sí? El problema era, dice, el náufrago satisfecho ofrece hamburguesas sencillas, dobles y triples, las cuales tienen un costo de 20, 25, $28 respectivamente. La empresa acepta tarjeta de crédito con un cargo de 5% sobre la compra. Suponiendo que el cliente adquiere N hamburguesas, las cuales pueden ser de diferente tipo, realiza un algoritmo para determinar cuánto deben pagar. Represéntelo en un diagrama de pseudocódigo. Bien, esa es la pregunta. Profe, yo era del grupo 4 y Sí. nosotros le pedimos si podía dar consulta porque no lo supimos desarrollar el ejercicio. Hicimos algo, pero no nos aparecía el error, digamos. Entonces, por eso le habíamos preguntado en la última clase. Bueno, empecemos entonces por el tema de la consulta. A ver, Recording in progress. bueno, vamos a empezar entonces esta práctica de métodos cerrados, pero antes que nada les voy a hablar un tema de las consultas, como decían algunos, que de todas maneras, con todo lo que es lo que es, digamos, la teoría que tienen, ya pueden ir resolviendo varias cositas, ¿sí? Vamos acá al aula virtual, ¿sí? En el aula virtual, ustedes van a tener este, lo siguiente. Ya tienen habilitado en realidad lo siguiente. Y acá está. Los viernes a las 11 horas va a ser la consulta, ¿sí? Pero este, acá también le puse un foro. ¿Todos están viendo el aula virtual que estoy mostrando? ¿O no? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. este, si ustedes ven ahí, dice el foro donde deben colocar un tema de consulta, lo pueden responder los mismos compañeros o yo, no hay problema. Además es para confirmar, ¿sí? ¿Quién irá a la consulta semanal? Porque ¿qué pasa? A veces estoy en la consulta y no va nadie, ¿sí? Entonces, la idea es que el que quiera ir a la consulta, por ejemplo, de mañana viernes, me diga, bueno, el tema que quiero consultar está el tema y lo ponemos y digamos es una manera de comprometerse para ir a la consulta, ¿sí? Porque si no, a veces voy a la consulta y no hay nadie, entonces uno está una hora esperando y no va nadie, entonces no tiene sentido, ¿sí? La consulta está a pedido de ustedes, así que bueno, lo que tiene que hacer es entrar al foro y decir, bueno, yo quiero consultar, qué sé yo, mañana viernes tal cosa, o esta semana el viernes, un tema en particular, o si no, hace una pregunta que tiene una duda general, todo lo que sea práctica, acá podemos usar el foro ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurre preguntar o hacer, lo pueden hacer ahí. Bien. Entonces, añaden un nuevo tema. Bueno, yo creo que ya saben usar el foro. Añaden un nuevo tema y ahí ponen lo que quieran. Y pueden responder entre ustedes mismos y yo también, y bueno, para ver el tema de si hace falta la consulta. Ahí tienen el link de acceso para esa consulta. Así que el tema de la consulta ya está. La profesora de teoría había dicho que el miércoles iba a publicar la consulta de la teoría. Evidentemente todavía no está, así que ya le pueden preguntar en la clase de teoría cuándo va a poner la clase de consulta de teoría. Bien, este, a ver. Bueno, nosotros ahí están consultando, ¿no? El tema del chat.
Los trabajos, los ejercicios, yo asigno en forma individual o grupal para que ustedes lo resuelvan, pero en realidad ustedes tienen que resolver la totalidad del ejercicio para tenerlo, ¿sí? No es que ustedes ya se caen, te toca el ejercicio 4 y ya terminó con eso, no. Si no lo han hecho, como en este caso, ninguno de los otros, así que por eso vamos a pasar al tema siguiente, ya prácticamente esos temas eh, lo vamos a dar por hecho, digamos. De todas maneras, este, no quiero atrasarme mucho, pero más o menos lo que me preguntaba su compañero era lo siguiente. ¿Cómo es el tema, el ejercicio 4? A ver, el ejercicio 4 está acá. No, quiero entrar al otro, el de las hamburguesas. El de las hamburguesas que nos decía, el ejercicio, a ver, lo voy a buscar acá. Bien. El ejercicio 4, ¿sí? Se ofrece, dice, sencillas, dobles o triples, las cuales tienen un costo de, respectivamente, la empresa acepta tarjeta de crédito con un cargo de 5% sobre la compra, ¿sí? Suponiendo que los clientes adquieren hamburguesas, las cuales pueden ser de diferente tipo. Realiza un algoritmo para determinar cuánto debe pagar, ¿bien? Entonces, a ver, el ejercicio, digamos, es lo siguiente. Ustedes tienen los precios de cada hamburguesa, ¿sí? Y solamente le preguntan con un comando case si paga con tarjeta o si no paga con tarjeta. Hay un if, ¿sí? Lo están viendo. Si paga con tarjeta, entonces se le suma el 5%. Si no paga con tarjeta, no se le suma nada. Bien. Lo primero que le pregunta dice Grecia la cantidad de hamburguesas. Bien. Entonces, la cantidad de hamburguesas que va a comprar y el tipo de pago de tarjeta y el tipo de hamburguesa. Tenemos esas tres variables que estamos inicializando, ¿sí? Entonces, si paga con tarjeta, va a ser un cálculo, ¿sí? Y acá dice tipo de hamburguesa. Ingrese tipo de hamburguesa, si es simple, doble o triple, ¿sí? Obviamente va a ingresar una letra solamente ahí y me va a seleccionar el caso y va calculando el pago, ¿sí? ¿Cuántas veces va a repetir este while, este bucle? Hasta que I, que es el contador que inicia en 1, sea igual a N. Porque ahí yo lo primero que tengo es que decir, bueno, yo compro 7 hamburguesas, por ejemplo, de las cuales 2 van a ser simples, 2 van a ser doble y, por ejemplo, 3 van a ser triple. Entonces yo coloco y voy iterando, ¿sí? El tipo de hamburguesa, ¿sí? Y en base a eso me va haciendo el cálculo, ¿sí? Me va preguntando y va haciendo el cálculo hasta que termina, ¿sí? Cuando termina, ahí ya sale, le dice, le calculó el pago y le dice el pago total es tanto. ¿Bien? Bueno, si quieren, si ya les han hecho seguramente, ahí está el print de grave en la pantalla y listo, ¿sí? Y yo ahora quiero empezar a mostrarle, pero a hablar, mejor dicho, del de lo que sería ya el práctico de hoy. Bueno, ¿sí? Este, bueno, básicamente es el programita. Como les decía, vamos a empezar con lo otro, porque si no, se nos va el tiempo, ¿sí?
Lo primero que yo le quiero mostrar es este PDF, que a la vez ustedes ya lo tienen acá. Si entramos a los métodos abiertos y cerrados, que esto ya está visible, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan consultar. Fíjese en la parte práctica, dice raíces de ecuaciones no lineales, métodos cerrados, ¿sí? Está publicado el trabajo práctico que tenemos que hacer hoy. ¿Y qué son los métodos cerrados? Bien, ese método cerrado es un videito muy claro para que ustedes los vean. Estamos haciendo como un repaso, o pretendo hacer como un repaso de la teoría rápidamente para que ustedes ya comiencen a trabajar. Bien, este PDF que yo le acabo de publicar ahí, tenemos la forma de calcular de las ecuaciones no lineales, las raíces. ¿Qué es encontrar las raíces? Es encontrar de la función el punto donde se corta con el eje X. No es más que eso. Entonces, acá en este PDF que ustedes después lo van a leer con detalle, tiene las funciones y generalmente son funciones que no son tan sencillas de calcular como les decía, por eso vamos a utilizar estos métodos iterativos. Dentro de los métodos iterativos tenemos la bisección y lo que sería el otro método que han visto, que es de la regla falsi o regla falsa. Pero siempre por ahí también se llama métodos cerrados porque están en un intervalo, donde, digamos, ya sabemos que la raíz está en un intervalo, por ejemplo, un intervalo AB cualquiera, y nosotros tenemos que encontrar la raíz entre esos dos puntos. Se llama método cerrado por eso simplemente. Ustedes van a ver que en los métodos abiertos hay a lo mejor un solo punto de aproximación, pero ya no es un intervalo cerrado. ¿Bien? Bueno, lo primero que se ve entonces acá, el método gráfico. Fíjense acá ustedes en la función que tienen arriba, en la parte superior. La función que tiene arriba en la parte superior, seno de x más 2x menos 1, esta es la función que quieren saber gráficamente, aproximadamente, dónde está el punto. Si a ustedes en un ejercicio no le dan el intervalo AB, que es muy posible, entonces tienen esta herramienta. A ver quién me dice qué hace la primera línea de esta herramienta. Ya estuvimos viendo la semana pasada algo de esto, pero quiero saber si es que realmente alguien me dice qué es lo que hace la primera línea. ¿Hace salto, profe? ¿Cómo? O sea, va de un número a uno con un salto de 0,01. De menos 10, ¿no? Sí, De inicializa en menos, -10 y termina en 10. exactamente. Y el salto es de 0,01. Ahí me está creando un vector, ¿sí? En este caso un vector llamado X que va a tener varias posiciones, ¿sí? Empieza en menos 10 y termina en 10, pero fíjense que el salto es de 0,01. O sea que por cada una, 10 unidades. Tenemos acá un rango de 20 unidades, entonces tenemos 200 elementos en ese registro. Después tenemos y igual y a la función que están aplicando ahí arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al ser un vector X, ¿sí? Entonces, y se va a convertir también en otro vector. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a tener después la función plot, que es tan sencilla como esa, plot x, y trabaja y dice, bueno, para cada punto x le asigna el punto y en la misma posición. Hemos dicho que entonces el vector x va a tener 200 posiciones, el vector y va a ser exactamente con la misma cantidad de posiciones. Porque ¿qué es lo que hizo en esta segunda línea? Calcular para cada elemento de x su valor de y lo asigna en otro vector. Yo al darle los dos vectores y le pongo xgrid para que muestre las líneas divisorias, directamente me va a hacer el gráfico, ¿sí?
Fíjense, bueno, acá todos los detalles, esto, que yo por ahí no le exijo que sea tan perfecto los detalles, mientras ustedes se manejen y muestren el gráfico, que va a ser una cosa así, por ejemplo. Entonces, ustedes si me dicen dónde pueden empezar a iterar, en qué valor puede ser el intervalo cerrado donde, para encontrar la raíz. ¿Qué valores me dicen ustedes? A ver. Se escucha muy bajito, perdón. Entre 0 y 1 o 0 y 2. Sí, puede ser cualquiera de los dos valores, entre 0,1 o 0 y 2, ¿sí? Entonces usted ya dice, bueno, ahí gráficamente ya ven ustedes más o menos dónde está, pero con el método cerrado, ya sea de la bisección o de la regula falsi, voy a obtener un valor aproximadamente definiendo un error. ¿Qué es definir el error? Espera un segundito. Bueno, ¿qué es definir el error? Ya nos estamos anticipando un poquito, lo vamos a ver ahora enseguida. Bueno, entonces, ese es el método gráfico. Ya vamos a ver en Scilab un ejemplo, ¿sí? Muy cortito, cómo trabaja. Acá le está Profe, diciendo el método gráfico, sí. en la anterior función en donde definió el vector X, en la función Y, ¿va poniendo componente por componente o pone el vector directo? El- no sé si me explico bien. Para cada elemento de X, un valor de Y. O sea que al final de esa operación tenés dos vectores con todos sus valores. Bueno, profe. Bien. Bueno, acá le dice qué es el método gráfico, cuáles son las bondades, para qué nos sirve, lo que yo le acabo de decir más o menos. Este, y bueno, acá le muestra cómo crear la tabla, pero estos son otros detalles que ya no tienen que ver mucho con el gráfico. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer un gráfico? A mano, generalmente los valores X e Y, después se acuerdan que uníamos los valores y obteníamos una función, ¿sí? Bueno, este es muy similar, pero nada más que podemos dar, al tener la potencia de la computadora, podemos dar, en este caso, 200 valores de X, 200 valores de Y, y me los grafica con algo que se ve prácticamente como una línea recta. Si yo el salto lo hago, en lugar de 0,01, lo puedo hacer con 0,5 o 1, ya más grande el salto, entonces el gráfico ustedes van a ver que son como segmentos que se unen, ¿sí? Bien. Métodos, dices, cerrados, ¿sí? Métodos cerrados le indica cuáles son los métodos cerrados y cómo se calculan. Nosotros particularmente vamos a ver dos métodos. Uno de los métodos es el de regula falsi y el otro el de la bisección. Para los dos métodos, esto ya lo vieron en teoría, lo repito, para los dos métodos ustedes necesitan utilizar el teorema de Bolzano. ¿Para qué? Para seguir la iteración y modificar unos parámetros y seguir la iteración. ¿Qué nos dice el teorema de Bolzano? Dice, si f de x es una función continua en un intervalo AB y además monótona, es decir, que f de A por f de B sea menor que 0, entonces dice, f de x tiene una raíz en ese intervalo, ¿sí? Es muy simple, porque si yo calculo en este gráfico f de A es positivo, f de B es negativo en el primer gráfico, obviamente que en algún momento tiene que cortar a x y va a ser 0. Lo mismo en el segundo gráfico, ¿sí? Eso es lo único que me dice el teorema de Bolzano. ¿Bien? Ahora, ustedes fíjense en cómo trabaja
acá ya empezamos con el método de la bisección, ¿sí? O del intervalo medio. Fíjense cómo trabaja, gráficamente se puede ver acá cómo trabaja el método este de la bisección. El método de la bisección es dividir en dos el intervalo inicial. Fíjense que acá yo tengo A y B. A ver. Acá donde voy, tengo A y B, ¿sí? Los puntos esos. La primera vez se aplicó el teorema de Bolzano y dice si está en el intervalo AB. Pero después se divide ese intervalo en dos y acá tenemos el punto P1. ¿Bien? El punto P1 es el lugar central entre el número A y B. ¿Sí? Entonces, fíjense que el intervalo después se va a volver a preguntar por Bolzano y dice, entre f de A por f de P1 es menor que 0. Y acá no, le va a dar que no, porque va a ser en este caso mayor que 0 porque positivo en los dos puntos. Después va a preguntar f de P y f de B, el producto S es menor que 0, sí. Entonces, ya no trabajo con la primera mitad del intervalo, sino que trabajo desde el punto S, P1 hasta B, que ahora lo llamo en la segunda iteración para diferenciar solamente, sería por ejemplo A2 y B2. Bueno, hago de mismo el procedimiento de Bolzano. ¿Para qué lado tengo que cambia el signo, el producto de ya sea f de A2 por P2? Veremos que es positivo, y mientras que f de P2 por B2 va a ser negativo, o sea que la raíz de nuevo está en el segundo intervalo. ¿Bien? Y así voy iterando hasta llegar a un punto cercano a la raíz. ¿Cuándo voy a dejar de iterar? Lo que decía hace rato. Voy a dejar de iterar cuando haya o cuando yo defino una tolerancia al error y diga, bueno, che, hasta acá nomás llego porque no quiero hacer más cálculos hasta que no sea un error menor que 10 a la menos 2, por ejemplo, que es lo mismo que decir 0,01, o 10 a la menos 3, 0,001. Bueno, el algoritmo entonces que nosotros tenemos que hacer es el siguiente. Dice, verificar el teorema de Bolzano. Si no se verifica el teorema de Bolzano de entrada, no significa que la función no posee raíces. Lo que pasa es que en ese intervalo seleccionado no estarían las raíces, ¿sí? Por tanto, dice, se sugiere seleccionar otro intervalo. Ese es el primer caso, el primer control que debemos hacer. Después definir la tolerancia al error, esa la definimos nosotros, como le decía, una tolerancia al error común sería 10 a la menos 2 o 10 a la menos 3. Después dice calcular la aproximación en el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Ese xy va a ser a más b sobre 2. Ese es el punto medio entre a y b. Así se lo calcula. Entonces ya empezamos a usar esa parte que nos sirve, digamos. Se descarta una mitad donde el teorema de Bolzano es positivo y se toma donde el teorema de Bolzano es negativo. Dice calcular f de xy, si f de xy igual a 0, entonces se ha hallado la raíz y por lo tanto se termina el algoritmo devolviendo un valor allá. Bien. Calcular de nuevo, dice, y verificar si es menor que 0. Acá en el punto 5 estamos de nuevo aplicando Bolzano para cualquiera de las mitades y así volver a calcular y verificar, ¿sí? Se hace eso ¿hasta dónde? Hasta verificar si está en cada iteración. Nosotros tenemos que ver que se verifique el criterio de parada, que nosotros podemos decir ese error, si lo defino por 10 a la menos 2, sería 0,01 en este caso. Y dice, si la condición se verifica, quiere decir que la raíz aproximada es aceptable en términos de la tolerancia al error definida en el paso 2.
Así el proceso termina. Por el contrario, si no se verifica la condición de parada, se vuelve al paso 3, que era el paso 3 era calcular la aproximación de la raíz a un nuevo punto, agarrando la mitad de los últimos valores o el punto medio de los últimos valores que estamos trabajando. ¿Sí? Eso es entonces el método de la bisección. ¿Bien? Entonces va partiendo al medio los intervalos. Acá le habla cómo es la tolerancia al error, ¿sí? ¿Cómo se lo calcula? ¿Y cómo se lo calcula? Como está acá en esta formulita. Fíjense que se toma el último valor. Estoy hablando de esta formulita, ¿no? Se toma el último valor menos el anterior valor, o sea, el xy menos el anterior, y se divide sobre xy. Y se calcula el valor absoluto porque a nosotros nos interesa que sea 0,01, no sé si es negativo o positivo, no importa. Nos interesa la tolerancia de ese error que va a ser el criterio de parada nuestro, ¿sí? De parada de la ejecución del programa. Si yo quiero calcular el error relativo porcentual, multiplico ese valor por 100. Eso es todo lo que me dice acá. Si yo lo hago en una tabla, acá tengo el valor A, B y después XY. Después tenemos los f de XY, f de A, f de B, todos los cálculos. Acá, digamos, está todo lo que uno tiene que calcular en este algoritmo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que es a grandes rasgos. Acá en distintas integraciones se va mostrando los cálculos que va haciendo para hacerlo, si yo lo quiero hacer en forma manual. Bien. Ahí va calculando todo y va eligiendo esto. Véanlo por ahí con detalle. Ve, acá ya está la tabla más o menos llena, con todos los valores que se fueron calculando y calculando cuando el producto de f de A por f de B es menor que 0. Los signos nos van mostrando esa situación. ¿Bien? Si yo multiplico negativo por negativo, obviamente va a ser positivo. Ya analizando esta tabla ya me puedo dar. Bueno. A continuación se presenta una codificación del método en Scilab altamente mejorable. O sea, este es un ejemplo en el cual ustedes pueden modificarlo, mejorarlo. ¿Sí? Pues les sugiero que lo hagan para que vean cómo son las iteraciones. Acá está ejemplo de printf más completo, fíjense, con varios valores. Fíjense la tabla que se obtiene acá en los resultados de salida, mucho más completo que los ejemplitos que yo le di el otro día. Pero acá tienen exactamente cómo hacerlo paso por paso. Yo sé que alguno me va a pedir, profe, ¿por qué no manda el código? ¿Sí? Y no le mando el código justamente para que se tomen el trabajo de codificar. Si no, ustedes van a tener el código hecho y no lo van a ejecutar, va a andar bien y no se van a tomar el trabajo de escribirlo. De esta manera, ustedes se toman el trabajo de escribirlo, ¿sí? Línea por línea, y después capaz que al principio cometen errores y después van sacando los errores, pero van aprendiendo también de esa manera, ¿sí? Entonces ahí tiene el código de la bisección, ¿ves? Cómo calcular. Bueno, vamos a pasar el método que se llama ahora de regula falsi, o regla falsa, o falsa posición, también llamado, ¿sí? Gráficamente, ¿qué es lo que hace? Yo tengo el intervalo AB también, pero resulta que el método consiste en unir los puntos ahí, en donde corta entre A y F de A, por ejemplo, unir ese punto con el F de B inicial, ¿sí? Digamos, al unir esos dos puntos, ¿sí? Fíjense que acá, donde yo voy a marcar, se hace un puntito, donde yo marqué con verde, se corta a la línea. Entonces, se dice que esa sería ya una raíz, en realidad una falsa raíz, por eso se le llama regula falsa o falsa posición. Pero si ustedes se fijan,
está muy cercano a lo que sería la raíz verdadera, que es el puntito que ahora que yo estoy marcando ahí más chico con amarillo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace después? Se genera otro punto ya, que va a ser el punto B1 en este caso, ¿sí? Bueno, el punto B1, después tenemos que unir FDA con el punto B1. Fíjense, se une con la segunda línea azul que estoy acá señalando y se corta en otro punto ahora, que voy a marcar, por ejemplo, con negro, que sería otra falsa posición, ¿sí? Pero se va acercando cada vez más al valor real de la raíz. Bueno, este método iterativo trabaja de esa forma. Va cercando de un lado, cercando del otro, uniendo y va acercándose a la raíz real. ¿Bien? En cada método iterativo. Bueno, esto también tiene el método de la regla fácil. Fíjese, el algoritmo dice verificar el teorema de Bolzano igual que en el punto anterior, ¿sí? Después establecer la tolerancia del error, ¿sí? Regular una aproximación. El punto siguiente acá se lo calcula, fíjese que en la anterior, en la bisección se lo calculaba muy fácil porque era A más B sobre 2. O, a ver, veamos. Acá está, ¿ve? A más B sobre 2 era el punto medio, ¿bien? Directamente del intervalo. Trabajamos con X. En este caso, de la falsa posición, o regula falsi, ya tenemos que calcular esta formulita. F de A por B menos A, o sea, A menos una fracción que tiene de numerador F de A por B menos A y dividido F de B menos F de A, ¿sí? Ese ya es el cálculo próximo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces después se calcula de nuevo el teorema de Bolzano y se ve con cuál de los dos se dividen igual en dos intervalos, con cuál de los dos intervalos voy a trabajar. Y es el que verifica el teorema de Bolzano. Todo esto se hace también hasta llegar a un error o criterio de parada, donde yo defino la tolerancia al error. Igual que el otro. Si no, vuelve al punto 3 de nuevo y vuelve a hacer el próximo cálculo de ese término, ¿sí? Creo que acá en esta misma PDF tienen de dónde sale esa fórmula, que parece complicada, pero en realidad sale de una fórmula de lo que sería de una función lineal, ¿sí? De una función lineal y eso sale el corte a lo que sería la raíz, ¿sí? Esto también tienen para verlo tranquilo ahí, o capaz que ya lo vieron en la teoría. Bueno, después hay comentarios, la regla fácil, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que ustedes tienen para trabajar. Si ustedes tienen el código, lo único que tienen que cambiar ya, si tienen el primer código, lo único que tienen que cambiar es cómo calcular el siguiente XY, que es esta formulita que está ahí, ¿sí? No tienen que hacer otra cosa más que eso. Bueno. Viendo esto, yo quiero mostrarle un pequeño videíto donde, a ver. Un pequeño video donde le habla de lo que es el método cerrado, ¿sí? Así que, a ver. Ustedes me van a decir si es que lo ven bien al video, si es que lo escuchan bien, es un video relativamente corto y de ahí ya entramos de lleno a lo que es Scilab. Me dicen. ¿Se
escucha y se ve bien? Bueno, pues hablemos de los métodos cerrados. Para encontrar raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes, los... ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Yo, antes que seguir mejor, voy a... después del video le tomo asistencia, ¿sí? Ahora vean el video y después ya hacemos unos comentarios. Los métodos cerrados requieren de un intervalo que contenga una raíz. Vean ustedes el dibujo, la imagen. Tenemos un intervalo A y B, y dentro del intervalo, en algún lugar al interior de él, la función cruza el eje horizontal. Esto quiere decir que la raíz pertenece a ese intervalo A, B. Esto implica necesariamente que como la función cruza el eje horizontal, f de A y f de B son de signos contrarios. En conclusión, para que un método cerrado sea convergente, el intervalo siempre debe atrapar a la raíz, es decir, f de A por f de B es menor que 0, es negativo. Este es el criterio de convergencia, ya que f de A y f de B son de signos contrarios. Hablemos del método de bisección. La aproximación a la raíz xy se obtiene al dividir por la mitad el intervalo AB. Se evalúa en f de x y de acuerdo al signo resultante se sustituye el respectivo límite del intervalo. Es decir, según el signo de f de xy, el intervalo se cerrará en torno a la raíz por la derecha o por la izquierda. El proceso se repite hasta que xy satisface una tolerancia predeterminada. Antes de iniciar se debe establecer una convención. Si el intervalo cerrado AB, que contiene una raíz tal que f de A por f de B es menor que 0, esto se debe de verificar en todas las iteraciones. La convención es, sea A tal que f de A es menor que 0, A es el límite por la izquierda, sea B tal que f de B es mayor que 0 y B es el límite por la derecha. Ustedes pueden tomar la convención complementaria, que es igual de válida, siempre y cuando la que tomen la respeten a lo largo del proceso. Las aproximaciones a la raíz serán xy igual a b más a entre 2. El proceso se repite hasta que dos valores consecutivos de xy cumplen con una tolerancia preestablecida. Una vez detectado el intervalo cerrado AB que contiene la raíz y confirmado que f de A por f de B es menor que 0, se obtiene la primera aproximación. x0 es igual a b más a entre 2. Debe evaluarse f de x0 para conocer su signo y, de acuerdo a la convención asumida, determinar por qué lado se cerró el intervalo. De acuerdo a nuestra gráfica, supongamos que f de x0 es menor que 0, es decir, negativo. Implica que la aproximación x0 está a la izquierda de la raíz, de acuerdo con nuestra convención. En consecuencia, se debe sustituir el extremo a del intervalo por la aproximación x0. Con este nuevo intervalo se calcula la nueva iteración. La nueva iteración es x1 igual a b más a entre 2, donde alguno de los dos límites ya fue previamente sustituido. Al evaluar la función en la nueva iteración, resulta que f de x1 es mayor que 0, es decir, positivo. Implica que la aproximación x1 está a la derecha de la raíz, de acuerdo con nuestra convención. En consecuencia, se debe sustituir el extremo b del intervalo por la aproximación x1. Y con este nuevo intervalo se calcula una nueva iteración. Como ya se dispone de dos aproximaciones, se puede medir el error entre ellas. Aquí tienen ustedes las ya conocidas fórmulas del error absoluto y el error relativo, considerando a x1 menos x0, o sea, la última menos la anterior. Pero en forma general se expresan de esta manera, porque siempre se considera que la última iteración obtenida, x y más 1, es la que contiene el menor error, por lo que se toma como referencia y resultado final. El proceso se detiene cuando el error entre dos aproximaciones es menor a una tolerancia preestablecida. Cuando esto ocurre, la aproximación a la raíz es la última iteración obtenida, x y más 1, y con este resultado siempre se debe indicar el correspondiente error. Como puede observarse, el método consiste en cerrar el intervalo por la izquierda o por la derecha según el signo de f de xy en torno a la raíz dividiéndolo a la mitad. En cada iteración debe vigilarse que f de A por f de B sea menor que 0, lo que implica su convergencia.
La estabilidad depende de la geometría de f de x. Bisección se puede aplicar a ecuaciones algebraicas o trascendentes y solo calcula raíces reales. Hablemos del método de la interpolación lineal, que también es conocido como el método de las cuerdas o de la regla falsa. Una cuerda es una recta que une dos puntos de una curva. Bueno, a partir de la figura se obtiene o se encuentra el intervalo AB cerrado que atrapa una raíz. Este método propone unir a f de A con f de B con una cuerda. El punto donde la cuerda corta al eje horizontal será la aproximación x0 a la raíz. Con el valor f de x0, es decir, la función valuada en este punto x0, se debe trazar una nueva cuerda con el valor de la función previo, de tal manera que se cumpla con el criterio de convergencia. La nueva aproximación x0 sustituye a uno de los extremos del intervalo previo AB. En cada iteración, uno de los extremos queda fijo y el opuesto se sustituye por la respectiva xy, lo que equivale a estrechar AB y acercarse a la raíz. Se trazan nuevas cuerdas hasta que la diferencia entre dos aproximaciones xy cumple con una tolerancia preestablecida. Como puede observarse, el método consiste en generar cuerdas entre los valores de la función valuados en los extremos del intervalo AB, donde el cruce de cada cuerda con el eje horizontal es una aproximación xy a la raíz, cumpliendo con el criterio de convergencia. Es necesario encontrar una ecuación de recurrencia para obtener las aproximaciones a la raíz. En la primera iteración, a partir de la cuerda formada por f de A y f de B, se forman dos triángulos semejantes cuya relación es: a la izquierda, tenemos al triángulo mayor cuya relación es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, f de B menos f de A entre B menos A. Y a la izquierda, el triángulo menor cuya relación es cateto opuesto entre cateto adyacente, f de x0 menos f de A entre x0 menos A. Obsérvense en la relación de los triángulos semejantes un detalle. Para que esta sea una ecuación correcta, es necesario que x0 sea una raíz tal que f de x0 sea igual a 0. Esto no ocurre en la primera iteración, como puede verse en la gráfica. Se cumple al final del proceso. Para obtener una ecuación iterativa, se hace el supuesto que f de x0 es igual a 0. De aquí se toma el nombre de la regla falsa. Con esta consideración, la incógnita de la ecuación es x0, por lo cual debe despejarse y escribirse en forma general como xy. Muy bien, si en la ecuación con la relación de los triángulos semejantes tomamos la regla falsa, es decir, suponemos que x0 es raíz, sustituimos en ella y despejamos y generalizamos a la incógnita x0, pues nos queda que xy es igual a más el cociente de f de A por la diferencia de A menos B entre la diferencia de f de B menos f de A. Esta es la ecuación de recurrencia del método de interpolación lineal o de las cuerdas o de la regla falsa. El proceso se detiene cuando el error entre dos aproximaciones es menor a la tolerancia preestablecida. Cuando esto ocurre, la aproximación a la raíz es la última iteración obtenida, xy más 1. Con este resultado siempre se debe indicar el correspondiente error. En resumen, sea el intervalo cerrado AB que contiene una raíz tal que f de A por f de B es menor que 0. Sea A tal que f de A es menor que 0, es decir, A es el límite por la izquierda. Sea B tal que f de B es mayor que 0, donde B es el límite por la derecha. La ecuación de recurrencia es xy es igual a A más el cociente de f de A por la diferencia A menos B entre la diferencia de f de B menos f de A. Los límites del intervalo deben sustituirse de acuerdo al valor de f de xy. Si f de xy es menor que 0, entonces xy sustituye a A, lo que significa que el intervalo se cierra por la izquierda.
Si f de xy es mayor que 0, entonces xy sustituye a b. El intervalo se cierra por la derecha. El proceso se repite hasta que dos valores consecutivos de xy cumplen con una tolerancia preestablecida. Aquí tienen las fórmulas para calcular el error absoluto y el error relativo. Si se respeta su criterio en cada iteración, el método de interpolación lineal es convergente. Como se observará en un ejemplo numérico, normalmente uno de los extremos del intervalo permanece fijo, mientras el otro varía en cada iteración, es decir, el intervalo se cierra solo por uno de sus lados. Cuando esto ocurre, el método es estable. Sin embargo, esto no es una regla que siempre se cumpla. El intervalo podría cerrarse por cualquiera de los dos lados en determinadas iteraciones, lo que implica una cierta inestabilidad. Interpolación lineal proporciona raíces reales de ecuaciones algebraicas o trascendentes. En la práctica, aunque interpolación lineal es un método más rápido que disección, suele preferirse este último debido a que requiere de menos operaciones por iteración. Disección suele estar contenido en calculadoras programables y como librerías en diversos software. Bueno, creo que bastante entendible, ¿no? El video. No sé qué les pareció o estaba difícil de entender con los gráficos y todo. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien Disculpe, explicado, profe. profe. ¿Ese es el video que está en la aula? ¿Cómo? Perdón. Si el video que está en el aula me pregunta. Sí, esa es el la- video que acabo de mostrar es el que está en el aula. Sí, exactamente. Es el video, por si las dudas tienen dudas en resolver algo o lo que sea, ahí nomás lo ven de nuevo y se sacan la duda, ¿sí? Porque creo que está bastante claro ahí. Vamos a ver entonces directamente ahora algo del Scilab, en donde yo quiero mostrarles lo siguiente. A ver. Mhm. Tengo un ejemplo un ejemplo de función. Esto. ¿Dónde está? Bien. Este es un ejemplo de función en donde ahora le voy a compartir. Bien. Bueno, fíjense que acá se da digamos, una función. De nuevo, el otro día lo dimos, pero es como un pequeño repaso, ¿sí? Entonces yo tengo una función que tiene parámetros de entrada y de salida. ¿Quién me dice cuál es el parámetro de entrada y cuál es el parámetro de salida? Parámetro de entrada es el dato, digamos, lo que recibe la función. ¿Sí? 0,5, profe. No. Lo que yo le estoy preguntando acá en la primera
que estoy remarcando, El de entrada ¿cuál es sería dato, el parámetro de entrada? y Bien. el De salida entonces son, polinomio cuadrático. ¿Cuál? bien, perfecto, ¿sí? Entonces, em, lo único que hace recibe como, digamos, variable de entrada dato y calcula, ¿sí? El valor de un polinomio, por ejemplo, dato al cubo, menos 6 por dato al cuadrado, más 11 por dato menos 6,1. Y después calcula la fórmula cuadrática, ¿sí? Entonces me dice 0,5 por dato menos 0,5 elevado al cuadrado menos 1. Es una función cuadrática y un polinomio. Veamos cómo se lo ejecuta entonces. Ejemplo, función se llama y lo tenemos que ejecutar, a ver, de la siguiente manera. Decíamos que teníamos que poner parámetros de entrada, era, a ver, P y C. Eso ahí me tiene que devolver los valores, ¿sí? Una es para polinómico y otra para cubo, y la función se llamaba, perdón, acá, ejemplo función, ¿sí? Tengo que poner exactamente el mismo nombre, ejemplo función, y le mando como dato variable el valor 5, ¿sí? Fíjense, acá hace el cálculo, pero fíjense que me calcula entonces las dos funciones. P va a tener el valor de el cálculo polinómico y Q obviamente de la cuadrática. Bien, si yo no hubiera querido que me muestre nada, o sea, solo los resultados, yo pongo punto y coma y me muestra solamente, dice, calcular el valor ingresado en la función polinómica. Pero yo pongo ahora otro valor, por ejemplo, 3, ¿sí? Quiero ver los valores de P y C. Perdón, vamos a ponerlo acá directamente. Bien, son los valores medio feitos. Vamos a poner otro valor. Perdón. Voy a poner arriba si no me molesta. Bien. Bien. Yo le cambio, el único que cambio el parámetro y me da los resultados de eso, ¿sí? Esos resultados son, digamos, con 3, tengo números negativos, por eso ya me da esos valores. Pero le decía, si yo pongo así, con el punto y coma, no me muestran las variables. Yo, por ejemplo, voy a poner 8. No me muestra la variable. Quiero mostrar las variables, tengo que poner P y C y me muestra los resultados de esos cálculos. ¿Sí? Entonces, pero esa es la forma en que trabaja una función. ¿Bien? Vamos a ver ahora el otro ejemplito. Ah, perdón, acá está. Donde dice ejemplo. Bueno, ejemplo, la función printf ya creo que vimos el otro día, pero ahora vamos a ver con con el comando for nuevamente. Veamos a ver qué es lo que hace. Esto se llama ejemplo función printf, ¿sí?
¿Qué es lo que me hace? Me calcula un X, como una tabla de X y F de X, eso es lo único que hace. ¿Cómo lo hace? Fíjese que acá va calculando, en lugar de hacer un vector, como yo le mostré hace un momento, va calculando para cada, digamos, Y sería cada valor que va tomando X, va de 0,3 hasta 0,35 con salto de 0,01. Entonces fíjense ustedes que en la función f de x les va asignando la función sin seno de x más 2 por y, que sería más 2 por x, ¿sí? Menos 1. ¿Bien? Y después la tablita la muestra nomás, tal cual está ahí. En esta parte muestra el encabezado de la tabla y en esta parte muestra el detalle de la tabla, ¿sí? Por eso es que muestra de esa manera que tiene ahí. Si yo lo metería dentro del bucle al encabezado, obviamente me repetiría siempre x y f de x y después poner el valor, que no tendría sentido. ¿Bien? Bueno, y acá lo más importante para mí, porque a partir de este momento le estoy enseñando a definir la función, cómo hacemos un gráfico tan simple en Scilab. Fíjense, a ver, y acá no sé si tengo para agrandar, si lo que no me fijé. No sé si tengo para agrandar la pantalla. Bueno, fíjense acá, lo que hace, forma 18, digamos, eso por defecto, es para que tomen los valores enteros, grandes también cuando calculamos, ¿sí? O unas cantidades decimales importantes. Fíjense que acá esta función def es para definir función, por eso se llama así, para definir función. Fíjese tan simple como lo hacemos. Tiene dos parámetros esta función y la primera es definir, y yo lo que le estoy diciendo a esta función, voy a definir una función que se llame y igual a f de x, ¿bien? En donde, fíjense que a continuación el segundo parámetro después de la coma me muestra que dice lo siguiente: y es igual a e, por eso se pone porcentaje e, que es el valor 2,71, 82, etcétera, elevado a la menos x, ¿sí? Todo eso menos x. Una función complicadita. Acá definimos entre menos 3 y 10, en ese rango, con intervalo o salto de 0,01, lo que definimos, la variable x. Y a continuación, fíjense tan simple, tenemos que poner y igual a f de x. Y me va a hacer todo el cálculo con el vector x que obtuve, que definí, me va a hacer todo el cálculo de la que sería la función y. Esa función y hemos dicho que es e a la menos x menos x. Bien, entonces, así de simple vamos a trabajar a partir de ahora. XGrid para que muestre las líneas divisorias y ese es el gráfico. Entonces, ejemplo, graficar función. Entre menos 3 y 10, define ese gráfico. Fíjense que está cuando i vale 0, la corta entre qué valores a la función. 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿sí? Entonces yo acá, si me piden calcular la raíz, puedo empezar con esos dos valores, entre 0 y 1, y yo ya sé que ahí va a estar la raíz, ¿sí? Entonces, directamente esa es la forma. Por eso le digo, es muy importante porque acá, en lugar de poner i a esta función, acá, usted podría haber puesto, qué sé yo, seno de
seno de X, por, qué sé yo, al cuadrado, menos coseno de tal cosa, o sea, una función bastante compleja. Pero al momento de que nosotros queremos calcular el valor de la función en un punto, directamente tengo que poner así, y igual a f de x, chao. ¿Me entienden? Si yo no hubiera puesto el punto y coma acá, me muestra el llenado de todos los valores que toma x, el valor de todos los valores que toma y. No tiene sentido. Yo quiero ver la gráfica solamente. ¿Bien? Entonces, a partir de ahora, así trabajamos con la función. ¿Por qué le hago este recordatorio? Porque si no, tendría que hacer yo acá, en lugar de y poner f de x, tengo que poner y igual a porcentaje elevado a así, todo lo que tiene ahí. Se nos complicaría un poco, no tendría sentido. ¿Bien? Bueno, fíjense, ustedes tienen, dice, resolver por el método gráfico en el primer punto, ¿sí? Entonces lo único que tienen que hacer en el primer punto es aplicar, pero nada más en lugar de poner la función que yo puse en ese ejemplo, que ya calculo que le han hecho captura de pantalla, poner esta función que dice x al cubo menos 6x al cuadrado más 11x menos 6,1, ¿sí? ¿En qué intervalo? En 0,5 y 3,5. Y chao, ahí le va a hacer la gráfica. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de hacer hoy día. Bueno, entonces vamos a ver después un método de regula falsi y el método de la bisección. Estos métodos ya, por ejemplo, me dice el 2a, encuentre la raíz de esa función entre 1 y 3 mediante el método de la falsa posición. Detenga el cálculo después de 4 iteraciones. Acá no le está pidiendo una tolerancia al error, sino les dice específicamente cuando se haya hecho la cuarta iteración, directamente para el proceso y dígame cuál es el resultado. ¿Sí? Acá, en el punto 2b, dice, determine la raíz de la siguiente ecuación que se encuentra en el punto 0,1. Acá, al no decir criterio de parada, yo puedo poner por defecto lo que nos dice ahí. Aplicar, dice, con el error, decía, esto que yo voy a remarcar acá es en realidad para el punto B, porque en el punto A me dice, detenga después de 4 iteraciones. No me está diciendo con el error. Pero el punto B, como no me dice criterio de parada o cuántas iteraciones, entonces tengo que aplicar eso, que el error sea menor a 0. Vamos a ver entonces rápidamente cómo funciona este método de la regula falsi en el ejercicio a ver. Dos a Bien. La diferencia entre el que dice completo y no completo es que acá, la única diferencia está acá en esto, que yo además de definir así a la función, digamos, puedo cargar por pantalla la función con la cual yo quiero trabajar.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí? Es cargar la función tal cual ustedes la necesitan. Y después, en el comando def, ahí dice variable de función y la ponen. Pero no necesitamos ahora que lo hagan así. Lo que sí necesitamos que lo hagan de esta manera. Entonces, definimos la función, que ya es puntual para este caso. Acá abajo lo único que estamos haciendo es definir las variables, inicializar las variables, ¿sí? La tolerancia al error. Acá le puse el error que vaya controlando punto a punto, le ponemos un error 1 para no confundir con la palabra reservada del Scilab que es error. Por eso le pusimos error 1 solamente. Acá tenemos f de A, f de B, ¿sí? Ingresar los intervalos. Todo esto es de inicialización, nomás ingresar intervalos. Y acá calcula la primera vez, la primera iteración, digamos, el error relativo, que es B menos A menos B. Bien. El valor inicial que tiene este método. Después acá tenemos que le asignamos a la variable f de A el valor de la función del punto A, nos muestra el valor f de B en la variable fb, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que hace? F de A por f de B, dice, es menor que 0, ¿sí? ¿Yo me podría haber salteado estos pasos o no? ¿Quién me contesta? ¿Estos 4 pasos los podría haber salteado? Sí, lo podría haber salteado, y en lugar de poner acá la variable FA por la variable FB, podría haber puesto f de A por f de B es menor que 0, y me hubiera hecho el mismo cálculo, ¿sí? Está hecho así para que ustedes lo puedan mejorar inclusive. ¿Quién me está preguntando acá? Está aplicando el teorema de Bolzano. Pongámosle que sea mayor o igual a 0, o mayor que 0, va a ir por acá por el else. ¿Y qué dice? No cumple el teorema de Bolzano, no se puede resolver por regla fácil. Directamente termina ahí y no muestra nada, digamos, no ejecuta nada. Pero si cumple el teorema de Bolzano, ¿sí? Estaríamos acá, dice, cumple el teorema de Bolzano, se puede resolver por regla falsi, y además hace el cálculo de el primer XY, que está ahí en esa fórmula que vimos recién en el PDF con la teoría, ¿sí? Después de XY calculamos el f de XY, le asignamos esa variable, ¿sí? Esto que va mostrando los displays es solamente para ver y era para controlar que vaya asignando y calculando los valores correctos. Todo esto display intermedio se lo puede sacar después. No tiene gran importancia. Después dice, mientras f de x sea distinto de 0, ¿sí? Y el error 1 que definimos nosotros sea mayor o igual a la tolerancia, ¿sí? Como empieza, la tolerancia es 0,02, hemos dicho. Acá está la tolerancia, ¿ves? Y el error está definido como 1, va a ser mayor, o sea que sí o sí va a entrar a ese bucle. Tiene dos formas de salir del bucle, o que sea igual a 0, el f de x, entonces ya encontraríamos la raíz, o que el error sea mayor a 0,01. Ya si es igual o menor, también termina el proceso. Luego tenemos acá, dice, si f de xy es 0, entonces ahí dice la solución
del problema es XY. De lo contrario, tenemos que entrar a una iteración, dice, mientras que el error sea mayor que la tolerancia, ¿qué debe hacer? Incrementar en 1 el I, calcular el XY nuevamente, calcular el XY nuevamente, y este es el proceso de iteración que se ve, como dice, vuelva al punto 3, decía en el PDF, ¿no es cierto? Vuelve al punto 3 y vuelve a iterar. Acá vuelve a preguntar por teorema dentro del bucle ya. Si f de xy por f de b es menor que 0, entonces se le asigna tanto. De lo contrario, si es el otro mayor que 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si f de xy es el punto central ahora que estamos trabajando, f de a, ¿se acuerdan? A era un punto inicial y b el intervalo inicial, a y b. XY era el valor que está entre esos dos valores que se calcula con la fórmula que ya vimos y calculamos, entonces dice, si es menor que 0, o sea, se cumple Bolzano para ese nuevo segmento, entonces se le asigna a x y menos 1 y luego el xy se le asigna a. Digamos, es para tomar el nuevo segmento nomás lo que hace. Y el error se vuelve a calcular el valor absoluto de esa expresión, ¿sí? En el caso que hubiera sido mayor que 0, si es mayor que 0, en este dice, si f de x por f de b no es menor que 0, o sea que sería mayor o igual, entonces b es lo que tiene que asignar al próximo punto medio, al próximo punto que está en el intervalo. ¿Por qué? Porque cumpliría Bolzano la otra parte del segmento, ¿sí? Y bueno, ahí hace lo mismo, calcular a X y a B y el proceso de calcular el error relativo nuevamente, ¿sí? Y esto, como le dice, va mostrando la iteración, el display, qué sé yo, hasta que termina el bucle este. Cuando termina el bucle este y ya sale, digamos, de la tolerancia, ¿qué me dice? La solución del problema es XY, se obtuvo en la iteración tanto y el error es de tanto, ¿sí? O sea, completito le están dando los datos. Bueno, veamos a ver cómo funciona este ejercicio, que sería, bueno, este me había pedido regula falsi en 4 iteraciones, pero acá lo calculamos con todo completo. A ver, sería 1, 2, regula falsi. Ingrese el límite inferior. ¿Cuál era el límite inferior? 1 y el superior 3. 1, 3. Bueno, veamos acá entonces. Ingresa el valor 1 y 3, calcula f de a, f de b, dice, cumple el teorema de Bolzano, ¿sí? Porque f de a es 0,84 y f de b es menos. El producto de eso va a ser negativo, se cumple. Se puede resolver por regula falsi, dice. Y entonces empieza a calcular los valores, ¿sí? Acá f de a, f de b, no. Esto es iteración que no hace falta mostrarlo, le dije que es solamente para control. Al final llega, fíjense que al final llega, a ver, ya veo.
Ay, se me salió, perdón. Perdón, dejé de compartir sin querer, vuelvo a compartir. Bueno, le decía acá que entonces la solución del problema es 1,9396. Se obtuvo en la iteración 6 y el error es de 0,001, es menor que la tolerancia al error. Pero ¿qué pasaba en este ejercicio? Decía, en la iteración 4, ¿no? Decía, en realidad, no decía en realidad que sea por la tolerancia. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Ah, y esto, perdón, esto que ven acá es el dibujo de la función, ¿sí? Entonces, la raíz, ¿cuánto me dice que es? 1,9396. Y fíjese que acá me sale justo aproximadamente en ese valor, ¿sí? Eso que está ahí sería el valor. Bien, ahí grafica la función. Que eso, si quieren lo hacen, si no, no es obligatorio, a no ser que pida específicamente que se haga el gráfico. Bien, ¿qué es lo que tendrían que hacer ustedes si es que le piden en la cuarta iteración? Y bueno, directamente acá, en lugar de definir el error y todo eso, más fácil sería, yo pongo un contador desde 1 y cuando entre la iteración y acá que en lugar de controlar, en este caso, que el error sea, mientras que el error sea mayor directamente, mientras el contador sea menor o igual a 4. En esta condición se pondría solamente, sacaríamos esto y pondríamos, mientras el contador sea menor o igual a 4, iniciándolo en 1 arriba, se resuelve. Bien. Ese es el método de la regla fácil. Lo único que falta, a ver, vamos a ver un ejemplo del... ¿cómo se llama el otro? Bisección. El 2A. 3A, perdón. El 3A nos dice, determine la raíz positiva de esa función en el intervalo 1, 2 con una tolerancia de 0,001. ¿Bien? Vamos a ver acá. Acá definimos la función, que a ver si esta x al cuadrado menos 0,9x es correcta, x al cuadrado menos 0,9x 1,52. Perfecto. Esa es la función. Acá es todo lo mismo. Definimos todo lo mismo, el error, la tolerancia, el error, la tolerancia, fíjense que acá nos pedía 0,001, ahí está. ¿Sí? Ese es lo que cambia. Todo el inicio, todo es lo mismo. La única diferencia está acá. Fíjense que es mucho más fácil la fórmula para calcular el x y próximo, que es a más b sobre 2, que es el punto medio, digamos, por eso se llama bisección, porque lo parte en 2. Fíjese que esta es exactamente lo mismo, la condición del bucle. Y acá dice igual. El error, mientras el error sea mayor que la tolerancia. Y bueno, se hace el cálculo del próximo valor, que es a más b sobre 2, por f de a. Bueno, f de b se hace todo el cálculo, todas las preguntas. Y acá se va asignando el valor medio al que cumpla la condición. Si xy por fb cumple la condición que sea menor que 0, entonces se le asigna a fa al punto que sigue, ¿sí? Y el xy a a. Entonces, acá es lo único que hace en este if es
asignar el valor de A a B al que corresponde, ¿sí? Y se va achicando ese intervalo, ¿sí? Después hace todo lo mismo. El bucle lo va haciendo y también llega al final y muestra el resultado, el error, ¿sí? Y también, si no cumple Bolzano, hace todo lo mismo que hace el otro. Y también grafica la función al final. Bien, entonces sería el ejemplo 3A de la bisección. A ver, ¿qué nos faltó acá? Correrlo. Voy a tomar, cierto, la asistencia. Vayan firmando. Esto nos faltó ejecutarlo, por eso no lo encuentra. Profe, Sí, disculpe que lo interrumpa. Le quería preguntar si yo me puedo retirar porque tengo que entrar a trabajar. sí, firme la asistencia. Ahí ya Sí, la sí, puse. ya puse. Sí, sí, no hay problema. Bueno, le agradezco. Hasta luego. Bien, hasta luego. Entonces acá, bueno, el método de bisección, el punto 3A, teníamos que era 1 y 2 el intervalo, ¿sí? 1 y 2. Bueno, vemos que acá hace el cálculo, muestra todos los valores, dice el valor de x y es entonces el error relativo es en la primera iteración, después el próximo valor de x es 1,75, ¿ves? El error relativo es tanto. Va mostrando en cada iteración ya los valores un poquito más claros, ¿ves? Después dice, la solución del problema es 1,76, con la iteración 10 se obtuvo y el error es de 0,000554. Bien, en la gráfica, es la gráfica de la función, hemos dicho que el 1,76 en donde la corta y acá sí justamente se ve el puntito ese, 1,76. Bueno, hoy día como que se nos fue el tiempo medio rápido. La idea es que ustedes traten de resolver, ¿sí? De la misma manera porque lo único que va a cambiar la función en lo otro. Así que la idea es que ustedes lo hagan y después veamos a ver si lo pudieron resolver, si pudieron llegar a la ejecución. No es necesariamente que sea esta última parte, a mí me interesa saber, ¿sí? No me interesa que me muestren todos esos detalles, así que eso es relativo. A ver, no, Disculpe, profe, una sí, pregunta. ¿Hay clase de consulta? ¿usted no estuvo cuando inició la clase? Por lo No, visto, no. profesor. Ahí hablé No. del tema de la consulta, ya voy a volver a hablar. Bueno, ¿todos pudieron poner la asistencia? Bueno, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. eh, sí va a haber clase de consulta, a ver. Espera un momento. A ver.
Ya vuelvo a la parte de las consultas. Bueno, No tiene vencimiento. veamos el tema de las consultas que me preguntó su compañero. Les vuelvo a decir. Acá ustedes tenían esto para ir viendo, ¿sí? Vean bien esto, chicos. O sea, no es difícil la cosa, sino que aparte lo escriben una vez y ya les sirve para el método de la bisección, después el otro para el método regula fácil. Está en este PDF el método para que ustedes lo resuelvan. La idea es que ustedes lo resuelvan, sepan resolverlo, sepan cómo son las iteraciones y controlen por ahí los resultados que yo les puedo dar o los charlamos. Vean el video, ¿sí? Vean el video ese para sacarse dudas. Y acá en la pestaña que dice general, ya está la consulta. El que me preguntó recién, no me acuerdo el nombre, acá está el tema de la consulta. La consulta son los viernes a las 11. Pero yo necesito que entren al foro de práctica y me digan, a ver, pongan un tema y digan, yo voy a la consulta, necesito tal tema. Acá dice eso justamente. Colocar un tema de consulta donde pueden responderse entre ustedes o yo también. Después dice confirmar que irá a la consulta semanal detallando el tema de consulta. Y confirmar la presencia, ¿sí? En la semana en curso. O sea, repito, porque a veces uno está en la consulta y no aparece nadie. Entonces, el que quiera ir a la consulta, me escribe acá. Si no hay nada en el foro para la consulta de esta semana, no va a haber consulta. Y si hay algo en el foro con alguna pregunta, obviamente traten de tener preguntas o dudas específicas. No me vengan a decir, a ver, ¿cómo se hacía el método de la disección desde cero? Eso no voy a explicar nuevamente, ¿sí? Sí voy a explicar las dudas puntuales que ustedes tengan. Bueno, no sé si ya medio corto nos quedamos de tiempo para que ustedes hagan trabajo grupal, pero les recomiendo que entre ustedes vayan resolviendo estos ejercicios, ¿bien? Si hay consulta, obviamente, mañana los espero, pero la idea es que vayan tratando de hacer algo. En estos últimos 25 minutos que nos queda de clase, yo voy a armar una sala de grupo para 15 minutos que más o menos o se ponen de acuerdo o entran para ponerse de acuerdo. Ustedes eligen una sala que les corresponda y entran ustedes para más que nada decir, che, armemos grupos así, trabajemos, ¿sí? Vayan tratando de armarse grupos así, máximo de 9, ¿no? También para trabajar, porque capaz si les pedimos algún trabajo grupal, después ya trabajan ustedes mismos, ¿bien? Entonces, ahí está el horario de consulta, práctica, la profesora ya le pondrá de teoría, y eso es lo que le quería aclarar. Le decía que con respecto ahora, unos 10 minutitos, 15, voy a armar los grupos, así ustedes ingresan, pero ya a voluntad, no como hice el otro día que de prepo se armó,
simplemente para que ustedes charlen y conversen al respecto y ponerse de acuerdo para trabajar en grupo, ¿sí? Entonces, vamos a crear unas salas de grupo, bueno, son 49, vamos a armar 6 salas, entonces 10 minutitos, 15 minutitos para que ustedes charlen, o se pongan de acuerdo para trabajar en grupo, ¿sí? Y después volvemos y ya cerramos la clase.